¿Empezamos? Ya, primero que todo, buenos días a todos y todas los presentes. Qué bacán que hayan podido venir. Yo voy a hablar sobre cómo se aborda la educación en el nuevo anteproyecto de la Constitución Política. Primero que todo, el primer punto que a mí me llamó demasiado la atención al momento de realizar el análisis fue el artículo 16, número 22, que se titula El derecho a la educación, el cual dice que la educación tiene por, y cito, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida en el contexto de una sociedad democrática. Si bien este punto es muy importante porque sí es un objetivo de la educación, el desarrollo pleno de una persona durante todas sus etapas, no se hace un énfasis en el generar el conocimiento ni tampoco en la transmisión de este. Tampoco se hace como una visibilización de los diferentes tipos de culturas que hay, lo cual es muy importante porque dentro de una aula, de un establecimiento educativo, conviven continuamente día a día. Además de que no existe este énfasis, tampoco se les da una mirada transformadora a la pedagogía, solamente está enfocada a este desarrollo pleno. Falta poner un poco más de, falta complementar ese artículo, pienso yo, en base a toda mi experiencia en mi formación. El, la letra C del mismo artículo habla sobre la educación parvularia en específico. Dice que es deber del Estado promover la educación parvularia para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito a partir de nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. Lo primero que llama la atención acá es que se omite completamente el nivel de sala cuna, el cual es muy importante, muchas veces se relega a un espacio como de guardería y se nos ve a nosotras como educadoras y a los técnicos también como cuidadores de niños y niñas, y no es así, se le quita el rol pedagógico que puede tener este nivel, se omite implícitamente en este artículo la importancia de la estimulación temprana, lo cual eso sí es de vital ayuda para las futuras etapas del desarrollo humano. También dice de que el nivel de transición es obligatorio para los siguientes niveles educativos. Esto también me llama mucho la atención porque el hecho de que sea obligatorio no es lo que me ha servido. El hacer un requisito para los niveles siguientes, eso sí, porque ¿cómo se va a evaluar esa transición? Teniendo en cuenta de que el método evaluativo en educación parvularia es muy distinto a los otros niveles. De partida nosotros no ponemos notas, se hacen otros tipos de evaluaciones. Entonces, ese cambio, ¿cómo se va a analizar? ¿Cómo se va a hacer esa transición? ¿Cómo se va a evaluar? Hay una parte muy importante dentro de la evaluación de la educación parvularia que es la parte actitudinal de los niños, de sus características personales y emocionales también, y lo cual lo dejaría completamente de lado, ya que esa transición sería muy estandarizada, porque así son las evaluaciones en la educación básica, media y superior. Eh, lo cual me parecería que debería tomarse en cuenta también como ser más específico en cómo se debería realizar esta transición y obviamente tener en cuenta el nivel de sala cuna, ya que la estimulación temprana es demasiado importante y sobre todo tomando en cuenta de que no todas las familias tienen la posibilidad de realizarlo, no solamente pueden haber muchas razones, pueden ser por tiempo, razones laborales, desinformación, desconocimiento de no saber cómo, no saber a quién preguntarle cómo hacerlo de una manera correcta y además muchas veces desinterés también. Entonces, qué pasa en esos casos? También se asegura una accesibilidad de la educación parvularia, eh, pero ¿qué pasa? Dice coordinará un sistema gratuito y lo financiará y coordinará un sistema gratuito. Pero ¿qué pasa con la accesibilidad? ¿Qué pasa con los niños de zonas rurales, de zonas extremas del país, donde muchas veces tienen que cerrar establecimientos por falta de docentes? Entonces, yo creo de que falta complementar bastante ese artículo, sobre todo porque el ámbito educacional en sí, en este anteproyecto de la Constitución, se aborda muy poco. Es una plana en un anteproyecto de 134 páginas, lo cual me parece muy resumido. El siguiente punto del mismo artículo, la letra F, dice el Estado deberá crear, sostener y coordinar una red nacional de establecimientos educacionales pluralista en todos los niveles de enseñanza. El reconocimiento de las culturas es muy importante para el desarrollo de la identidad de cualquier persona.
Por lo tanto, al tener una visión pluralista de cómo se van a relacionar los establecimientos, solamente seguiría con el mismo sistema educativo de ahora, ya que no habría un diálogo intercultural entre un establecimiento y otro, lo cual seguiría siendo totalmente segregador y seguiría manteniendo el sistema educativo como está hoy en día. No, tampoco se le da esa mirada transformadora de la pedagogía, lo cual también yo pienso, y más adelante también, en el artículo 24, titulado El derecho a la cultura, dice, el Estado promueve y fomenta y garantiza la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura bajo los principios de colaboración e interculturalidad. Entonces, si aquí queremos promover instancias de interculturalidad, me parece que no es coherente de que queramos tener establecimientos pluralistas. Yo creo que deberían tener también una visión intercultural para que esto pueda ser fructífero y se pueda llevar a cabo de una manera coherente. El artículo 23, la libertad de enseñanza, dice, las personas tienen el derecho a abrir, organizar, mantener y desarrollar establecimientos educacionales sin otra limitación que las impuestas por el orden público y la seguridad del país. ¿Qué pasa con el lucro? Me pregunto ahí. ¿Qué pasa con...? Porque si bien se regula, porque se implementó la desmunicipalización de la educación, tampoco es algo completo, tampoco se habla dentro de este anteproyecto, yo creo que debe estar ratificado, porque no basta solamente con que esto sea muy vacío y que después eso se complemente con bases curriculares o con otros proyectos. Yo creo de que la base tiene que estar acá para que lo que se haga más adelante en esos proyectos tenga más fuerza aún. Las cosas que no se abordaron y que me gustaría que estuvieran ahí presentes son nuevos métodos evaluativos que sean coherentes con el desarrollo para el aprendizaje, que no sean estandarizados. Se habla también de que los establecimientos tienen que cumplir ciertos estándares que sean únicos, lo cual esa palabra único borra la diversidad que hay entre un establecimiento y otro, sobre todo porque los proyectos educativos e institucionales van a ser totalmente distintos de un establecimiento a otro, pueden tener diferentes enfoques y al ser pluralista, como había dicho anteriormente, no va a haber una relación entre ellos, un diálogo, lo cual podría ser mucho más fructífero entre los niños, poder y adolescentes también, poder conocer otras realidades, poder conocer otras visiones. Hay establecimientos que tienen una visión de sostenibilidad del medio ambiente, el cual otros establecimientos no los tienen, por lo cual podría ser muy enriquecedor y tampoco se aborda de la manera que debería, no es coherente. Tampoco hay una coherencia en la transición de un nivel educativo a otro. Si bien el sistema educativo chileno presenta muchas fallas y todos estamos conscientes de eso, sí hay que reconocer que el nivel de educación parvularia es bueno en muchos sentidos. Lo que es de los jardines que son CUIG y que son del Estado son bastante buenos, no tienen mucho que envidiarle a jardines privados, la verdad. Pero eso se rompe una vez que los niños pasan a la educación básica. Entonces ahí vienen las pruebas estandarizadas, viene la sobreescolarización. Aquí se quiere que el nivel transición sea requisito para pasar a la educación básica, lo cual aumentaría esta sobreescolarización. Entonces yo creo que deberían haber también otros métodos evaluativos, porque si se está viendo de que este nivel funciona, que la manera en la que se enseña funciona, que la manera en la que se evalúa funciona, ¿por qué no ir repitiéndolo paulatinamente en los otros niveles? Si nosotros hacemos documentación en los jardines, donde se hace un escrito de las características de los niños, de cómo son, uno los va conociendo, de las cosas que le gustan, pregunta sus intereses, puede hacer planificaciones por proyecto, una infinidad de cosas. ¿Por qué no repetirlo en niveles superiores? En educación media, ¿por qué no se podría hacer? ¿Por qué no preguntarle? Por ejemplo, también habla sobre que van a fomentar la educación cívica. Historia todavía sigue siendo un ramo electivo en tercero medio, lo cual dejaría como este interés por la educación cívica solamente a chicos y chicas que estén interesados, que sea de su atención, que quieran estudiar algo relacionado con eso, lo cual tampoco me parece, debería ser mucho más generalizado. Dice,
no hablan en cómo asegurar una educación y evaluación de calidad para niños y niñas que tengan formas de aprendizaje que no correspondan al estándar, además de lo que contempla la ley TEA, dejando de lado trastornos como trastorno del déficit atencional y trastorno de déficit atencional con hiperactividad, entre otros. Daltonismo, dislexia y otros trastornos. Hay leyes que hablan sobre estos trastornos. Sin embargo, por ejemplo, lo que es con el déficit atencional, se habla de que los establecimientos no deben coartar a los niños en no matricularlos porque están consumiendo, o no, tampoco los pueden obligar a consumir medicamentos como para calmarlos, por así decirlo. Sin embargo, aseguran su acceso a la educación, pero no aseguran de que esto sea de calidad, no aseguran de que la evaluación que ellos tengan sea de calidad. Y para que una enseñanza sea catalogada así, tiene que haber una coherencia entre cómo el docente transmite el conocimiento, cómo el alumno lo recibe y también cómo se evalúa. Tiene que haber una coherencia en esa transición. Como había dicho anteriormente, tampoco está ratificada la desmunicipalización en la constitución política. Yo creo de que son cosas no menos importantes que deberían estar ahí plasmadas, para que posteriormente no esté ese vacío y puedan llegar a salir otros establecimientos, otras visiones, que se omiten muchas cosas. Hay programas de formación docente con visión intercultural dentro de mi formación y de todas las personas que estudiamos pedagogía, nos enseñan mucho lo que es la interculturalidad y que ese es el modelo de interacción social que debería predominar en el currículum. Y acá no se ve de esa manera, solamente se ve como una forma para transmitir la cultura, pero no va relacionada con la educación. Yo creo que deberíamos tener un modelo educativo que sería muy distinto al que tenemos ahora. Este anteproyecto no busca cambiarlo más allá, no busca hacer un cambio real en cómo los niños y los adolescentes van a transicionar de un nivel a otro, y yo creo que deberían de verdad poner ojo en eso y ojalá tomen en cuenta todo lo que acabo de decir. Eso, muchas gracias por escuchar. Camila González, 19 905 432 5. De nada.